Ahora sí, buenas a todos. Gracias por venir, chicos. Eh, Después de 17 meses, volvemos a hacer esto. Eh, bueno, espero que esto resulte bien. Vamos a ver el asunto de la psique. Eh, a ver, la psique es un tema complejo. Se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Sí? Ok. La psique ha tenido múltiples definiciones desde que los griegos inventaron el término, ¿cierto? El término psique era un término griego para decir alma. Y después fue evolucionando, ¿cierto? Y se fue separando un poco de la filosofía el término y lo fue acogiendo la psicología y la psiquiatría, ¿sí? Pero básicamente lo inventaron, ¿cierto? Los griegos. Eh, Hay una diferencia que pocas veces se estudia, que es también esta diferencia entre lo que es la mente y lo que es la psique. Así que mucha gente piensa que es la misma cosa y no es así, porque la mente es podríamos decir que se refiere a las capacidades intelectuales, mentales, y aquí también aplica la capacidad psíquica. O sea, desde ya, la psique es una parte, es un fragmento de la mente. ¿Mm? Entonces, este conjunto de procesos y actividades, ¿cierto?, que van a permitir eh, la conciencia subjetiva de alguien, a eso le vamos a llamar mente. Y la psique es una parte que está incluida ahí. Si no es una parte que ande suelta, ni es la parte más fundamental, digamos, es una parte de un todo que sí es fundamental. ¿Vale? Em, de hecho, la palabra mente, la mente viene del latín mentis, ¿cierto? Que se puede traducir como fuerza o potencia del intelecto, ¿m? O la parte que lidera intelectualmente la psique, o sea, el alma. Esa es la antigua forma de traducirlo, ¿cierto? Como mente es como la parte intelectual del alma o de la psique. Y psique es la palabra griega para alma, ¿vale? Eso por simple definición. Igual la mente, ¿cierto? Va a tener distintos tipos de mecanismos para llegar también a distintos tipos de conciencia, ¿cierto? Que después, bueno, cada quien podrá estudiarla en profundidad, la conciencia subjetiva, sus facultades volitivas, ¿cierto? Etcétera. Que es muy amplio, ¿cierto? Entonces la psique ¿cómo la definimos si ya entendemos un poco lo que es la mente? Entonces la psique es el conjunto de procesos y fenómenos que ocurren en la mente y que permiten al ser humano adaptarse a su entorno. Esa eh, es la cualidad fundamental de la psique. Entonces, la psique va a ser el resultado de esta interacción, ¿cierto?, entre el individuo, ¿sí?, su sistema de organización con respecto a su interacción con el entorno. Y es así que permite, por ende, que el ser humano pueda pensar, sentir, percibir, que tenga irritabilidad, es decir, que se adapte a su entorno. Que irritabilidad no significa estar irritado, sino que significa esta capacidad de presentar una respuesta y adaptarse al entorno cuando éste tiene cambios. ¿Sí? Irritabilidad es un concepto biológico. ¿Sí? Dentro del contexto biológico significa eso. Entonces, interacciones con el entorno.
generar una respuesta. De hecho, nos vamos a ver incapacitados de responder o, eh, o digamos con una capacidad de respuesta limitada a nuestro entorno si nuestra psique no anda bien. De hecho, hay más o menos un consenso académico, psiquiátrico, psicológico y en, bueno, distintas áreas de la medicina y también de la biología, ¿cierto? En que si no es saludable la psique, la adaptación al entorno puede ser defectuosa, ¿sí? Es decir, que si eso se prolonga, se puede llegar a tener, entre comillas, trastornos. ¿Sí? Y esto es por tu poca irritabilidad, es decir, tu poca capacidad de responder al medio, ¿sí? De responder a tu entorno, a los cambios que éste tenga. ¿Mm? Este, se va escuchando, se va entendiendo lo que voy diciendo. Igual hay que ir hilando, ¿cierto? Fino, porque estas eh, son conceptos y son definiciones que primero que todo son muy antiguas, no pertenecen a nuestro tiempo y, y está un poco difícil la diferenciación porque hoy se manosea mucho el concepto. O sea que para todos es la psique lo es todo o la mente lo es todo y son cosas diferentes, ¿no? Una soporta a la otra y una es la fuerza, es el motor intelectual de la otra es, es un mecanismo de adaptación, ¿cierto? Y de percepción de otras, entonces vamos separando el asunto, ¿cierto? No todo es psique, no todo es mente, no todo es un conflicto tampoco, no todo es un programa. Mucho de esto tiene que ver con la experiencia que hemos tenido sobre algo, ¿cierto? El momentum que hemos generado con nuestros hábitos, con nuestras creencias, ¿cierto? Con nuestra estructura base cultural, ¿sí? Porque también está muy impregnado de todo eso. ¿Sí? Las percepciones que podemos tener de una cosa o de otra dependen de nuestra propia historia. Por eso es que no podemos, ante un mismo evento, conflictuar todos de la misma manera o de la misma forma. Eso es imposible. Por eso no puede haber un conflicto determinado para cada cosa, porque cualquiera de nosotros aquí puede estar en el mismo lugar en donde ocurre un evento que puede ser conflictual para ti y para mí no. Para mí puede ser motivo de risa, para otro puede ser motivo de huida, para otro simplemente curiosidad, algo interesante. No un evento va a ser dramático para todos los que están ahí de la misma forma. Esa diferenciación es de la psique. Ahí es donde entra la percepción del conflicto. Pero la psique, si bien está a cargo de evaluar, ¿cierto? Ese cambio en el entorno y de informarle a los mecanismos de tu mente de que significa peligro, estado de alerta, para que el mecanismo general finalmente entregue una orden al cerebro que ejecute un comando de acción. ¿Mm? Antes de eso está el razonamiento, el pensamiento racional lógico. Qué es lo que está en la base, qué es lo que está antes de la psique, lo que está incluso como base fundamental de la mente. Tu psique percibe el entorno dado la estructura rígida de tu pensamiento lógico, racional. Por eso, cuando uno habla de los cambios en la percepción, a lo que hay que ir es a la estructura base del pensamiento lógico, el pensamiento racional. Hasta que no cambie esa base, vas a estar constantemente preocupado de emociones que son síntomas psíquicos
en vez de cambiar realmente tu percepción. Porque tu percepción ante algo no va a cambiar si su estructura rígida que forjó la percepción no cambia. Es un poco más complejo de lo que parece hablar simplemente de psique. Cuando decimos que el DHS impacta en psique, cerebro y órgano, estamos hablando de todo el mecanismo que hay entre el DHS y la psique. Entre la psique y el cerebro hay varios mecanismos, ¿cierto? Y luego un órgano. ¿Sí? No, no está tan simple como, como aparece, ¿m? O como la gente cree, o como algunos creen, o peor aún, como algunos enseñan. ¿M? Es un problema eso, es un problema. Bueno, en la psique, a ver, si bien nada que ver con la germana, ¿cierto? Pero en la psique tenemos a dos grandes estudiosos. Uno es Freud y el otro es Jung. Yo recomiendo siempre recomiendo que se lea a estos dos personajes porque eh, no se puede entender del todo la psique basándonos únicamente en los conceptos de la antigua Grecia, ni lo que por ahí podemos leer por encima de otros autores. ¿Sí? Estos dos personajes hicieron grandes investigaciones en el campo de la psique. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ellos en todo lo que plantean. Esa es mi percepción, digamos, personal, ¿cierto? Pero yo invito a que se les estudie. Eh, Freud, eh, Freud postuló, ¿cierto? Dentro de todos sus estudios, ¿cierto? Eh, por ejemplo, postuló fuertemente lo que es el consciente y el inconsciente, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Postuló en el consciente eh, el funcionamiento lógico, ¿cierto? Que se basa en la realidad. Y por otra parte, habló del inconsciente y profundizó que son, digamos, más basados en el principio de lo placentero, ¿sí? Así, a grandes rasgos, como lo estudió Freud, ¿sí? Y después desarrolló el yo, el superyo y el ello, ¿cierto? Y por su lado, Carl Jung habló del yo, del inconsciente personal y metió ahí el inconsciente colectivo. ¿Sí? Son distintas corrientes muy parecidas, de hecho tienen un poco una de la otra y vale la pena estudiar profundamente a estos dos personajes. Después de estudiar sus teorías, de estudiar sus postulados, hay que estudiarlos a ellos, es muy interesante. ¿Sí? Em, entonces podríamos diferenciar que la mente va a ser este fenómeno, ¿sí? Responsable del entendimiento, la capacidad de crear pensamientos, esa fuerza racional, eh, y ojo, que viene siendo esa, la raíz principal de una percepción, la raíz principal de lo que después llamaremos una emoción, ¿m? Además de las facultades como la memoria, la imaginación, la voluntad. ¿M? Incluso todas las funciones afectivas son un constructo directamente de la mente racional. Eh, y por otro lado está la psique, que ya dijimos algunas cualidades, ¿cierto? Como que es un término griego que significa alma, que después fue siendo manoseado y cambiado hasta que se apodera de él la psiquiatría, ¿cierto? Antes era un término más filosófico. Em, este, que hoy en día todavía es muy discutido sobre qué realmente es. Las distintas corrientes y las escuelas, ¿cierto? Psicológicas se lo van peleando, le van agregando, le van quitando.
y al final se ha transformado en un asunto, en un tema metafísico prácticamente que es incomprensible, ¿sí? Porque tiene de todo un poco, se llena de hipismo y la cosa pierde objetividad. Y cuando finalmente tenemos que hablar de un programa biológico, está todo en el aire con respecto a la psique, porque todo el mundo tiene la idea que le da la gana sobre la psique. ¿Mm? Y se nos olvida que tiene una base, y esa base es pertenecer a un fragmento de la mente, ¿sí? Y que tiene determinadas funciones que son las que hemos explicado, ¿cierto? Em, este, bueno, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta. Si la hay, va a tener que levantar la mano y le doy el micrófono. ¿Habrá por ahí? Si alguien tiene un comentario, duda, pregunta, algún coso, un relato, ¿no? Vale. Este, bueno, a ver, ¿qué otra cosa podríamos hablar sobre la psique, ¿cierto? Y su importancia en cómo se desarrolla, ¿no? Hay algo importante aquí. La psique, la psique puede generar cambios, ¿cierto? A nivel cerebral y también a nivel fisiológico, a nivel metabólico, cuando está constantemente en un estado de alerta, en un estado de alarma, se van a activar distintos mecanismos y eso no tiene todo que ver con un programa biológico. Y es que pueden generarse cambios de este tipo, simplemente cambios adaptativos. Es que no todo es un programa. Hay gente que está obsesionada con pensar que todo es un programa biológico. Prácticamente que si te caíste en la calle y te quebraste la pata, ah, sí, fue porque yo tenía un programa. No, no es así. No todo es un programa biológico. Hay diversas situaciones en donde vamos a estar en un estado de alerta, en un estado de estrés, y ese estrés, ¿cierto? Sigue todo un mecanismo en donde también se involucra la psique. Toda la parte emocional de uno es una mezcla que entre la mente y la psique. El mismo miedo, el miedo es una emoción y es parte natural del ser humano, es parte natural de los animales, y no es ningún problema tener miedo. El miedo nunca ha sido el problema. El miedo nunca ha sido el causante de un programa. El miedo es consecuencia. El miedo es una emoción. Y una emoción no es otra cosa que un síntoma de la psique y no la causa del estado de alerta de la psique. Gracias al miedo es que podemos sobrevivir a múltiples cosas. No hay que eliminar el miedo. Eliminar el miedo sería eliminar finalmente una emoción. Las emociones, un cúmulo de emociones finalmente es lo que eh, destaca y también identifica a una parte fundamental de la mente y el raciocinio también del ser humano. En parte es un fragmento que nos hace seres humanos. No podemos erradicar el miedo. Gracias al miedo sobrevivimos. Es el miedo el que hace que no saltes de un barranco. Es el miedo el que hace que huyas si alguien te quiere atacar con un arma o que hagas algún tipo de programa de emergencia en el momento. Es el miedo quien te ayuda a eso. Es el miedo quien dispara, ¿cierto? Que en la médula suprarrenal se dispare finalmente la adrenalina y la noradrenalina y que la corteza tire el cortisol para que tú tengas una capacidad de respuesta, esta vez física, pero primero fue psíquica.
si la psique es la encargada, ¿cierto?, de generar una respuesta adaptativa al entorno, y luego vemos en la glándula suprarrenal exactamente el mismo complejo y el mismo reflejo, entonces entendamos que la psique también reacciona a reflejos. Y esos reflejos, ¿de qué dependen? De nuestra experiencia, dependen de nuestras vivencias, depende de las cosas a las que nos hemos adaptado y que la psique ha aprendido para poder reaccionar a ello de alguna forma adaptativa según su entorno. El cuerpo tiene reflejos, la mente los tiene, la psique los tiene. ¿Mm? Este, mira, Celsi pone acá que también hay unos de... Claro, sí. Sí, este señor se llama Wilhelm Reich. Un genio pone aquí que pone Celsi, ¿cierto? Un genio que nos han ocultado. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Jacob Greenberg. Tengo alguna cosa ahí, pero sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y hay más, o sea, también está Piaget, que también es bastante interesante si uno lo quiere, Jean Piaget, que si uno lo quiere estudiar. Andrea, a ver, déjame que te abro el coso aquí, déjame ver cómo hago. Creo que así. A ver, Andrea, a ver si ahora ya puedes. Hola, ¿Cómo ahí te sí. va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Buen día, buen día. Em, Como más o menos pensando en esto de la psique, es posible, ¿no? Trabajar siempre en nuestra psique, tanto para conflictuar menos como o para cambiar maneras de conflictuar, ¿no? Mm. Bueno, yo lo que pienso es que hay que entrenar a la psique, pero cambiar la psique o cambiar la percepción, ¿cierto? Depende de un trabajo que se hace antes de llegar a ese estadio, ¿cierto? De la mente, ¿sí? Porque para, para poder generar un cambio directamente en la psique, hay que cambiar el pilar fundamental del raciocinio lógico que llevó a que la psique tenga una experiencia adaptativa que haya archivado luego. Es decir, voy a tratar de poner un ejemplo, ¿sí? Mira, digamos que, digamos que en la psique, ¿sí? Percibes, ¿se me escucha? Es que me parece que no tengo conexión. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ok, ok. Bueno, em, bueno, en el caso de que me quede sin conexión y se corte, manténganse ahí y en cuanto resuelva, vuelvo, ¿sí? Ok. Digamos que tienes la percepción de que, de frustración, ¿sí? Ante, o mejor aún, una decepción. Digamos que tienes una decepción. Me parece que me desconecta el coso. Ok. Digamos que sufres una decepción. Ejemplo, alguien ha venido y te ha pedido ayuda puntualmente con dinero. ¿M? Alguien ha venido a pedirte una ayuda económica. Y entonces tú te enfrentas ante una decisión, ¿cierto? Y quien viene a pedirte el dinero te dice, mira, yo necesito dinero, necesito si me puedes ayudar, porque necesito el dinero para X cosa, ¿sí? Y te dice qué es lo que
piensa hacer con el dinero. Entonces tú decides prestarle el dinero, ¿m? O dárselo, no sé, depende de los tratos que hiciste. Pero resulta que este individuo usó el dinero en otra cosa. Lo usó, no sé, en vez de usarlo para lo que te dijo, resulta que lo usó en una tarea que tú consideras mucho más egoísta. Lo usó, por ejemplo, para una satisfacción personal, ¿sí? En vez de X cosa que te haya dicho. Y ahí tú te decepcionas y te frustras. ¿Qué es lo que hace que te frustres y que te decepciones? Tu percepción del evento más tu adaptación a ese evento. Es decir, tu psique. Lo tiene ahí, programado. ¿Sí? Tu psique dice, me dijo una cosa, me pidió algo, le creí, hizo otra y estoy decepcionado de él. Estoy frustrado porque se hizo algo diferente a lo que me dijeron que se iba a hacer. Ahí está la psique, ahí está trabajando la psique y está obviamente iniciando un programa, ¿no? De rabia, de bronca, de injusticia, de frustración, em, lo otro que dije, hay decepción. Entonces resulta que eso empieza a funcionar ya automáticamente. Ahora, vamos más atrás de eso, más allá. Vamos al constructo mental, racional, lógico, que da origen a esa percepción psíquica. Ejemplo, ¿por qué piensas? ¿Por qué es lógico que alguien tenga que hacer exactamente lo que te dijo que iba a hacer? A ti te han pedido dinero, te han pedido ayuda. ¿Hasta dónde llega lo que tú puedes hacer? A la decisión de darlo o no darlo. Eso es 100% tuyo. Ahí está todo en tus manos, todo en tu control, todo racional y lógicamente, ¿cierto? En tus manos. Hasta ahí, todo bien. Tú puedes elegir dárselo o no. Una vez que se lo das, ya no es tuyo. Una vez que se lo das, no está más en tus manos, no está más en tu control, no depende más de ti. Hasta ahí llega. Como llega hasta ahí, ¿qué lógica, qué sentido racional tiene que te preocupes por lo que se haga con ese dinero? ¿Te has frustrado, te has decepcionado? ¿Por qué? Esa es la parte racional. Aquí es donde hay que llevarlo al raciocinio, aterrizarlo en lo lógico. ¿Por qué me estoy ofendiendo? ¿Por qué me estoy preocupando? ¿Por qué me está doliendo lo que haya hecho ese individuo con el dinero que yo le presté? Si lo único que yo podía hacer realmente era decidir si se lo doy o no se lo doy, y después de eso ya no. Ahí entra el raciocinio. Yo agarro ese evento y lo paso por el colador de la lógica, por el filtro de la lógica. ¿Tiene sentido? ¿Acaso tiene sentido que me decepcione de algo que de inicio no lo controlo yo? ¿Tiene sentido que tiene sentido que me irrite, que me moleste
que me dé rabia, que me dé bronca, algo que simplemente, simplemente viene de mi necesidad imperativa de controlar lo que no me corresponde. Aquí, en este mismo momento, en esta misma instancia, yo estoy aquí hablando sobre la psique y yo llego hasta aquí. Yo no tengo idea lo que usted va a hacer con lo que aquí estamos hablando. Si yo le entrego un conocimiento o comparto un conocimiento o usted me entrega uno, ¿sí? Usted piensa que me está entregando algo de gran valor. Yo puedo pensar que lo que estoy entregando es de gran valor y a usted puede no importarle. ¿Tengo que ofenderme si a usted no le importa lo que yo pienso que tiene valor? Eso es razonamiento lógico. No tiene sentido que yo me enoje, que yo me ofenda, si usted no aprende lo que estoy diciendo o si no le toma importancia. Yo llego hasta esta parte, en donde le entrego esto que estoy haciendo. Lo que usted hace con esto es cuento suyo y a mí no me importa y no me interesa. ¿Se entiende? Puede salir alguien después de decir, no, es que yo estuve hablemos de Germana, que hace Igor Wolf. Yo estuve ahí e Igor dijo que, y puede decir cualquier idiotez. Usted puede ir y contar algo que yo no dije o algo que usted entendió mal. ¿Tengo que preocuparme por eso? ¿Tengo que hacerme cargo de lo que usted entiende mal? ¿Tengo que salir después a dar una declaración y decir, no, el señor que vino y después habló y dijo esto que yo dije, pero yo no dije? ¿Qué me importa? Ese no es mi campo. Yo no llego hasta ahí. Yo llego hasta esto, a lo que hacemos aquí. Ahí es donde se empieza a reestructurar la base central del pensamiento racional, del pensamiento lógico. Si hacemos cambios ahí y entiendo que no puedo ofenderme, que no puede molestarme, que no puedo irritarme, que no puede enojarme ni decepcionarme, lo que usted haga con lo que aprende aquí, entonces mi psique entenderá de raíz, le estoy dando el mensaje de que no debe de adaptarse a ese tipo de cambios, porque ese tipo de cambios es de otros, no es mío, no tengo que. ¿Mm? Entonces, sí, sí se va entendiendo dónde está ese mecanismo. Sé que es complejo, pero a ver, Daniel, déjame que te pongo ahí. A ver, ya creo que ya podrías desmutearte. Buenas, ¿se oye? Sí, ¿cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes, grupo. Bueno, tardes aquí ya. Bien, todo bien. Yo tengo un par de preguntas, Igor. A ver, el tema de la psique, ¿vale? Abordaría, o sea, el pensamiento consciente, el pensamiento subconsciente y el pensamiento inconsciente, ¿no? O eso es parte de la mente. Yo pienso que sí, son facultades en las que interviene la psique como el total, como parte del total. Sería una mezcla de las dos. De hecho, es el conjunto. Ese fenómeno, ¿sí? Ese Perfecto. conjunto es el fenómeno final del producto psíquico, por decirlo de alguna forma. Vale, sí, yo coincido también. Vale, entonces, todo lo que estabas comentando hasta ahora del tema de las emociones y todo esto, esto se podría trabajar bastante bien con lo que llaman la programación mental.
¿Cómo es eso? La programación mental está basada, bueno, es uno de los pilares de la neurolingüística, que llaman ahora. Ah, ok. Bueno, es que pasa lo siguiente, yo he escuchado relatos de eso. ¿M? Si me Ujú. permite, simplemente un paréntesis, una opinión. No, Sí, no quería interrumpirte. Yo he escuchado muchos relatos de gente que me va hablando de eso. No, mira, que es el llamado PNL, sí, correcto. programación neurolingüística. Ok, ok. Vale, es En que yo he inglés, escuchado, por ejemplo, que tengo consulta, ¿cierto? Y viene, por ejemplo, una chica y me dice, no, es que mi terapeuta de programación neurolingüística me dice que yo me repita esta palabra y que me la crea. bueno, pero es que ese terapeuta no debe ser muy bueno, Ah, yo también porque, creo, porque la pero, repetición porque tú no te es la puedes solución. repetir lo que te dé la gana, Esto no pero sirve de nada. si eso no está unido a una experiencia que haya movido los neurotransmisores cerebrales, Exacto, y sí, que lo correcto. haya unido luego y archivado, ¿cierto? A Sí. una experiencia distinta o placentera a la que te está ocasionando un problema, no sirve de nada. Sí, claro, es que es así, el repetir no sirve de nada, eso es como los loros. Hablas pero no sabes lo que dices. El tema de la neurolingüística se basa en trabajar el tema de las emociones porque todo va ligado en teoría y por lo que veo a las emociones. Mm. O sea, Yo cualquier diría que problema que tengas o... cuando... Ah, perdona, adelante. Sí, no, no, es eso. Dime, dime. Mm. Que yo pienso que si vamos a trabajar sobre las emociones, eh, o sea, tratar de cambiar una emoción, de que sientas distinto una cosa, yo pienso que ahí perdemos el tiempo, porque sería lo mismo que ante el dolor un ibuprofeno. O sea, estamos atacando el síntoma, porque la emoción es un síntoma de la psique, es un síntoma que refleja algo que ocurrió. ¿Mm? Sí, pero es como, fue el detonante. Cuando tú tuviste esa supuesta emoción, fue el detonante del problema que hayas tenido. En eso es lo que se basa. Me hago entender? Sí, sí. Eh, yo pienso que el trabajo ahí de fino, de relojería está en el engrane, no en lo que hace girar, ¿sí? Sino que digamos, en El el detonante. rotor del asunto. Entonces, una emoción, ¿cierto? Como el resultado, o más bien la parte visible de la psique en este sentido, ¿cierto? Que es una emoción a nivel clínico, a nivel sintomatológico. ¿Sí? Y que refleja obviamente un estado anímico, un estado mental, un estado de lo que Sí. sea, ¿cierto? Que nos lleva, nos puede transportar a cómo se vivió el momento del impacto de un DHS. Ahí estamos, o sea, todo bien con eso, todo bien. Pero a mí me parece que trabajar sobre una emoción, ¿sí? No, Es no es trabajar sobre. sobre un síntoma y no sobre la causa. Pero es que no se trabaja sobre la emoción. La emoción es parte del problema, dijéramos, del detonante. Lo que pasa es que ellos explican así, para que la gente entienda que trabajan sobre las emociones. Pues es tema complejo, eso daría para hablar otra clase. Seguramente. Sí. Sí. Bueno, eso ya no interrumpo más, ya está. Ah, estupendo. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Eh, este, Claudia, a ver, déjame ver aquí si ahora ya podrías desmutearte. Ahí, ¿se Sí, escucha? te escucho claramente. ¿Cómo te va, Clau? Hola Igor, bien, hola a todos. Yo en realidad quería contar como una anécdota. A ver. Como, conozco a una persona, una mujer, 95 años, 94, 95 años tiene. La conozco desde que yo era niña y prometo que
es como la única persona que conozco no ofendida de la vida. Es como un manejo de todo este proceso psíquico y emocional después tan hermoso, podría decir. Y esta persona es una mujer, es químico farmacéutico, y ella un manejo, o sea, yo a veces le decía, pero ¿cómo? Y no se enoja por esto, y me decía, pero es que el problema es del otro, no es mío. El tema es de la otra persona, no me pertenece a mí, no me voy a hacer cargo de eso. Desde que yo era niña, eso me llamaba mucho la atención de ella. Y hoy, a sus 94 años, ella nunca ha activado algún programa. Una mujer sana absolutamente, es como que puedo hacer esa conexión entre este manejo psíquico y emocional y su sanidad biológica, como mental, o sea, tiene una claridad mental al día de hoy maravillosa. Quería como hacer ese aporte, como que me ha llamado mucho, más que llamarme la atención, es como que puedo entender lo que estás enseñándonos hoy, lo que nos estás contando hoy, y puedo tener este ejemplo concreto de alguien que ha accionado así en la vida y que en verdad no ha tenido grandes conflictos y grandes temas, ni de salud ni de nada, en verdad. Como una vida súper tranquila y óptima. Eso, Estupendo, ¿qué te puedo decir? un Ojalá, ejemplo. ojalá uno desde siempre pudo haber, ojalá, se me confunden las palabras a veces. Ojalá haber sido siempre así, todos. Digo. Bueno, gente, eh, vámonos. ¿Qué les puedo decir? El tema de la psique es muy amplio, pero las tertulias son de un tiempo limitado. Así que bueno, vámonos y les voy a poner otra encuesta para que esté por ahí durante la semana y nos vemos el próximo miércoles en otra reunión, ¿sí? Tengo la seria intención de hacer Hablemos de Germana, algo que podamos ir repitiendo. Así que, bueno, me da gusto que haya venido mucha gente. Gastón, ¿cómo te va? También te veo por ahí. Mira, Natsumi, Vicky, Ángela, Gilson también, Sandra, Raquel, Paviel, María Elisa, Ángela, Claudia. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar acá. Eh, Voy a poner esto en YouTube y luego lo publico también en el canal de Telegram. ¿Sí? Hola Dolores. Así que bueno, ya está. Un abrazo para todos. Nos vemos. Gracias por venir. Cuídense mucho. Bye bye.